Bien, en este punto vamos a estudiar, vamos a ver los mínimos y máximos relativos, así como los mínimos y máximos globales para esta función indicada, cuya gráfica se muestra a continuación. Observemos al inicio de la gráfica, bueno, vamos a hallar, por ejemplo, los mínimos y máximos en el intervalo menos 2 y 4. Vamos a ver eh, si posee o no posee mínimos y máximos locales. Ocurre, miren, que acá hemos graficado la función y a la vez en el punto inicial hemos tomado su derivada, la cual existe porque la función, bueno, es polinomial, no tiene problemas con la derivada. Entonces aquí esto es una función que presenta derivada en todo momento. Entonces, observen lo que pasa a medida que vayamos recorriendo. Miren, ¿no? La gráfica va apareciendo, ¿no? Está recorriendo la gráfica de la función, la derivada, bueno, es negativa en ese instante, y observen lo que va a pasar cuando pasa por el punto A. En el punto A, miren, cuando x vale 0, ¿no? La derivada en 0 sale 0. La recta tangente es horizontal, o sea, la pendiente vale 0, lo que es lo que me dice eh, esta ecuación, esta igualdad. A este punto, ¿no? Se le llama un punto crítico, ¿no? Al x igual a 0 es un punto crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un punto donde la derivada, en este caso, se hace 0. Entonces, estamos viendo que en esta región, en esta región, ¿no? Se puede decir que acá hay un mínimo local, pero local en el sentido de que es un mínimo en una región cercana al punto A. O sea, solo en esa región es un mínimo. Seguimos avanzando y observen cuando pasamos por el punto B. La derivada en 2 vale 0. O sea, 2 también es un punto crítico. ¿Por qué? Porque la derivada ahí se anula, se hace 0. Entonces aquí se dice que en 2 4 ocurre un máximo local. Recuerda que 4 es la ordenada, ¿no? Y decimos un máximo local también porque es un máximo en una zona cercana a x igual a 2. Porque como verán, 4 pues es menor que cualquier ordenada en este intervalo. Pero es máximo, se dice, a nivel local, a nivel de una región pequeña, cerca a x igual a 2, o alrededor de punto B, ¿no? Como se ve gráficamente. Entonces, esto suele pasar en funciones, ¿no? De una variable cuando queremos determinar los mínimos y máximos locales, ¿no? Es decir, para encontrar los mínimos y máximos locales debemos buscar los puntos donde la derivada se hace cero, porque ahí justamente si es que hay mínimos o máximos locales, pues estos deben ocurrir probablemente en donde la derivada se anule. Es una posibilidad fuerte. Ahora, para los intervalos, los extremos, o sea, los mínimos y máximos globales, evidentemente los mínimos y máximos globales pues se suelen encontrar siempre cuando el intervalo es cerrado y acotado en los extremos, como el punto D, el punto C, o en los mínimos y máximos locales. Bueno, como vemos en la gráfica, pues el mínimo está aquí porque es el valor más en P tiene el valor más pequeño, ¿no? La función, y el máximo está en D porque ahí toma el mayor valor la función, ¿no? Veamos otro ejemplo donde la derivada, por ejemplo, eh, donde la función no es derivable en todos los puntos. Bien,
observemos, miren, acá tenemos una función, ¿no?, que vale x menos 3 veces x a la 2 tercios. Su gráfica está indicada aquí en esa trayectoria, ¿correcto? Vamos a empezar a recorrerla. Esta es la recta tangente a cada punto de la trayectoria. Bien, cuando empezamos a avanzar, observen, ¿no?, la derivada, bueno, es positiva, ¿no?, se va haciendo positiva, cada vez más positiva, ¿no? Y observen que va creciendo, va a crecer muy fuerte a medida que se acerca a x0, ¿no? Según nuestra idea gráfica de derivadas, aquí en este punto hay un pico. Esto significa que aquí en este punto la derivada no existe. Entonces, pero sin embargo, en ese punto ocurre un máximo local, porque alrededor de este punto, el valor de la ordenada es el más alto en este lugar. O sea, esto se dice que es un máximo local, ¿no? Si seguimos avanzando, llegamos hasta el punto B. En B, la derivada que corresponde a 8 vale 0. Bueno, aquí como notamos, pues la derivada sí existe. Es una curva suave, ¿no? Entonces derivada vale 0. Aquí en 8 menos 4 ocurre un mínimo local, porque es mínimo en una región cercana a B. Y bueno, podemos continuar con la gráfica hasta que llegamos a D. Entonces, ¿qué pasó en este ejemplo? Pues el máximo local ocurrió en un punto donde la derivada no existe. Eso lo vemos por la gráfica y también lo podemos corroborar con la función derivada. Pero de la misma gráfica vemos pues que los límites laterales son diferentes. O sea, las pendientes, las rectas tangentes por los dos lados son diferentes. O sea, se aproximan a diferentes valores, ¿no? Y geométricamente es por la forma, que es un vértice. Entonces ahí no, no hay derivada. Entonces, ¿eso qué significa? Que los mínimos o máximos locales no solamente ocurren donde la derivada, o pueden ocurrir donde la derivada se hace cero, sino también pueden ocurrir en aquellos puntos donde la derivada no existe. Ahora, con respecto a los valores mínimos y máximos globales en el intervalo, pues siempre se analizan pues los extremos, mire, el C, el D, los extremos, o sea, en x menos 5 y en x20 en los extremos, y también se toman en cuenta los mínimos y máximos locales. ¿Por qué? Porque en ellas está, en este ejemplo, por ejemplo, el máximo global, según la forma de la gráfica, si se percatan, está justamente ocurriendo en el punto A, o sea, cuando x vale 0 en el punto crítico. Y el mínimo local o el mínimo global ya no ocurre en el mínimo local, sino más bien ocurre en uno de los extremos, que en este caso en este extremo, porque es el valor más bajo de la función. Entonces, como conclusión podemos decir nosotros, señores, entonces, que los mínimos, y cuando queremos encontrar los mínimos y máximos locales, debemos nosotros buscar aquellos puntos donde la derivada se hace cero o donde no existe, porque ahí tenemos que hacer la búsqueda y ahí vamos a encontrarlo. Eso no significa que todos los puntos donde la derivada se hace cero sean mínimos o máximos locales, como veremos en otro momento, ¿correcto?